Compañeros, compañeras, mexicanos, mexicanas. Compañeres también. Bienvenidos a este su episodio de Cancer O'Clock. Si se acuerdan, estamos conmemorando la salud del hombre. Y entonces queremos platicar en este episodio sobre el cáncer de testículo, que es un cáncer no tan frecuente en población general. Sin embargo, en pacientes hombres jóvenes es el cáncer número 1 en cuestión de frecuencia. En tumores sólidos. Pero antes que eso, muchísimo gusto de contactar de nuevo con ustedes. No te presentes, ya te conocen todos, Gary. No, simplemente iba a decir que me llamó mucho la atención el tono de voz con el que empezó a hablar el doctor Aranda. Nada más era como se me hizo, quiero ser político, están empezando las precampañas. Sí, y curiosamente vamos a hablar de cáncer de testículo, ¿verdad? Ups. Pues sí, un gusto saludarlos nuevamente y con este tono grave de voz del doctor Aranda. Pues como ya apuntabas, creo que es un punto importante el hablar de cáncer de testículo, que si bien es un cáncer muy común en la población joven, hombres jóvenes, es el tumor sólido más frecuente, solamente superado por tumores hematológicos, pero que tiene mucha relevancia. Si lo detectamos y lo atendemos de manera adecuada, puede ser curable. Entonces, eso es importante. Dijiste curable. En oncología médica. En oncología, por extraño que esto parezca. Evidentemente hay dificultades en lograrlo. Dependemos mucho de cada caso. Hay tumores que lamentablemente se vuelven resistentes a muchos tratamientos que podemos usar. Pero en general, lo que solemos ver es que los pacientes puedan superar esta prueba de manera adecuada y salgan avante. Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. Vale, pues empecemos. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde están los testículos? Por ahí, justamente. Entonces tenemos que hablar de cuáles son los síntomas principales. ¿Cómo sospecho que puede haber cáncer de testículo? Okay. Creo que es importante, decimos hombres jóvenes, pero sí hay un rango de edad, ¿no? Claro. Como entre los 15 y 40. 35, diría yo. Tú también ya estás pasadito no ahí, seminoma, 15 a 35 y de 20 a 40 seminoma. ¿Cuánto? Estirando la liga. Está bien. Pensemos que es en la segunda, tercera y un poquito a la cuarta década de la vida. Estoy de acuerdo. Hombres, ¿no? Y puede ser, o generalmente va a ser la presencia de un crecimiento testicular. Anormal, justamente. Un testículo empieza a crecer más que otro. Y yo creo que mucho pasa que por pena, por como pudor, el adolescente, son hombres jóvenes, muchos de ellos, pues no dicen, oye, me está creciendo un testículo y necesito ir al médico, ¿no? O no se dan cuenta. Y ahí es donde entran muchas de estas nuevas campañas publicitarias que, pues, la verdad, son soeces, dan risa, pero tienen mucha razón. Sí. ¿No? Hasta el pibe Valderrama está involucrado en una de ellas. Sí. A ver, cuéntanos. No, mejor no. No, está bien. Está bien así. Es un comercial de televisión ya un poco antiguo donde el pibe Valderrama, digo, si estoy viejo, mucho. Ya me di cuenta que ya salí de este rango de edad. Valderrama. Era un jugador de fútbol soccer colombiano, tenía un afro así bien padre, donde en un juego dice que un jugador del otro equipo le da un manazo, un foul, y a partir de ahí se dio cuenta que tenía un crecimiento y que se pudo tratar a tiempo. Entonces le agradece al jugador que le golpeó los testículos, pero pues al final el principal método es conocernos como hombres, conocer nuestro propio cuerpo, sí, para notar una diferencia o un crecimiento como tal. Sí, yo creo que ese es el punto esencial. Debemos estar al pendiente, revisar los testículos, ver que no haya crecimiento. Si lo hay, por favor, consultar a su médico. ¿Y duelen los crecimientos? No necesariamente. De hecho, la mayoría de las veces no duele. Y pues hay que estar al pendiente, ¿no? Si hay un crecimiento, duela o no duela, debes consultar a tu médico. ¿Y consideras que el trauma es un factor de riesgo? Porque siempre, la verdad, llega, ¿no? Me la ganaste. Sí, fíjate que es un tema recurrente. Oye, doctor, es que pues, me golpeé y entonces de ahí me surgió el tumor. En realidad no podemos relacionar de manera directa que por el golpe salga el cáncer. Más bien, creo yo, en el golpe se revisa, se inflama y entonces se detecta un cáncer que ya estaba por ahí. Ok. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué otros factores de riesgo sí podemos considerar para la aparición de cáncer testicular? Fíjate que es muy interesante cómo, si nos vamos a la embriología,
el tejido o lo que está hecho el testículo en realidad no aparece donde está en la edad adulta. Pues después del nacimiento, ¿no? Sí. Digamos nacimiento, ¿no? Ok. Igual, sí, niñas, ¿no? Pues, nacen y entonces el testículo tiene que estar en el escroto, en la bolsa escrotal. Y eso es muy importante revisar en los recién nacidos porque si no está es una enfermedad que se llama criptorquidia y esa enfermedad me da más riesgo de desarrollar cáncer testicular. Justo así. En algunos casos, este testículo generalmente nace en la línea media y tiene que migrar hacia las bolsas escrotales y si no lo hace por completo, pues hay que hacer algún tipo de corrección quirúrgica. En muchos casos también puedes darle como cierto tiempo a ver si desciende por sí mismo. Así es. Y eso es importante, ¿no? Porque ese viaje del testículo de la línea media a la bolsa testicular, pues te habla que el tejido germinal o el tejido testicular puede nacer en cualquier lugar de la línea media. Eso es cierto. ¿No? Donde vamos a ponerle ese asterisco. Bueno, línea media. Línea media. Qué cruel eres. ¿Por qué? Porque a mí me decían línea media y en anatomía cuando empezaba a estudiar decías, ¿dónde rayos es eso, no? Pero bueno, ubiquemos, línea media es justamente la parte central de nuestro cuerpo, ¿no? Imagínate una línea que te divide a la mitad, derecha e izquierda. Exactamente. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Eso ya es un baile, eso ya es caballo dorado. El tucanazo, ¿no? El tucanazo. Pero bueno, de ahí viene, ¿no? Y entonces un factor de riesgo para cáncer testicular es criptorquidia. Y lo interesante, déjame darte un dato interesante. Si el testículo que no desciende, o sea, que no baja, es, no sé, digamos, el derecho, el riesgo está para el que no baja, pero también para el otro. Exacto. ¿No? Otro factor de riesgo es tener cáncer testículo derecho. Tienes un 20% más de tenerlo en el otro lado. Un subsecuente. Exacto. O sincrónico incluso en el otro lado. Justo ese es el tema. Y como bien apuntabas, en la línea media hay este tejido, entonces también puede haber algo muy parecido al cáncer testicular, aunque no es cáncer de testículo, porque no está ahí, igual, sino es un cáncer germinal, ¿no? Le llamamos cáncer de células germinales que puede estar en el mediastino, que es esa zona, ese espacio que hay entre los dos pulmones, o en el retroperitoneo, que es como del ombligo, digamos, pero hasta el fondo, pegado a la espalda, ¿no? Lo dirás de broma, pero yo tengo un paciente que tuvo cáncer germinal en glándula pineal. Glándula pineal es una glándula que tenemos en el centro del cerebro, línea media, pero adentro de la cabeza. Entonces puede ser en cualquier parte de la línea media. Línea media, eso es cierto. ¿No? Pero generalmente si hablamos de cáncer testicular o tumor germinal, hablamos de cáncer de testículo. De testículo, estoy de acuerdo. Y por último, ya tú me lo hiciste, digo, este va a ser un episodio un poco soez, ¿no? Tú la traes, yo la traigo, etcétera. En el cual quiero preguntarte si hay algún trastorno genético cromosomal con el cual da más riesgo de tener cáncer testicular. Sí, digo, ese es uno de los puntos importantes. Hay algunos pacientes con mayor riesgo de tener cáncer testicular y estos son pacientes con trisomía 21, síndrome Down, tienen algo más de riesgo de enfermedades neoplásicas, entre ellos el cáncer testicular, el otro son linfomas sobre todo. Entonces sí hay que estar al pendiente de pacientes que cursen con esta condición. Y el otro es síndrome de Klinefelter, que también conlleva mayor riesgo de desarrollar cáncer testicular. Y ya hablaremos de síndromes genéticos en otro momento para no con un genetista, con alguien que sí sepa de esto. Estaría muy interesante, ¿no? ¿Conoces algún genetista? A ver si abre algún genetista aquí abajo. ¿No? En México hay pocos, esperamos que pronto hay, pero sí tenemos en el equipo a varios, vamos a invitarlos. Estoy de acuerdo. Pues bien, ahora bien, ya detectaste cáncer de testículo, ¿y ahora qué hacemos? Generalmente el caminito, y esto es el 95% de las veces, se detecta ya sea por una masa, un dolor, no tanto dolor, pero una masa, o un crecimiento. Ay, siento algo aquí. Sí, se llama COVID. Sí, no, imagínate. Sácate. No. Ya voy de salida, espero. Y el paciente, la verdad es que lo hace muy bien. Va con el urólogo. Sí. Y el urólogo, Lolita Ayala, no me sigues. ¿Qué está pasando, Dios? Ok. Va con el urólogo, se hace una exploración física
Y generalmente se hace un estudio inicial, que es el Así ultrasonido. Ultrasonido. El ultrasonido tiene esa capacidad de identificar de una manera bastante sensible, es decir, con buena exactitud, si eso que se ve en el testículo parece un cáncer de testículo o si es otra causa. Y con esto el urólogo puede ir tomando decisiones. Pero, hay otro, hay otro examen que puede ser de mucha utilidad. ¿Nos ayudas con eso? La translucencia, ¿no? Testicular, por un lado. El examen físico, sí. El examen físico y por otro lado también marcadores tumorales. Esta es otra de las grandes excepciones con los marcadores tumorales. Totalmente. ¿Sí? ¿No? Donde hay 3 principalmente que depende de la histología y del tipo del tumor germinal, cuál se eleva, ¿no? Nos puede orientar. Sí. Que es alfa-fetoproteína, deshidrogenasa láctica y la gonadotropina coriónica humana. Y esto es importante, este dato, porque la gonadotropina coriónica, la verdad es que los hombres generalmente debe estar en 1, muy bajita, o sea, 0 prácticamente, y se eleva generalmente, y esto es normal, en mujeres embarazadas. Durante el embarazo, justo. Y entonces si de repente ven por ahí otros reels o otros shorts o lo que sea, donde dicen, si te puedes detectar cáncer con una prueba de embarazo en orina, sí puedes orientarte, sería por este motivo. Pero solo este tipo de tumores. Pero solo este tipo de tumores, no y hay algunos tumores germinales que no lo van a elevar. Justo así. Entonces no es infalible. Y digo, nada más para terminar esto de marcadores, es orientativo diagnóstico, sin embargo siempre es bueno tener confirmación histológica en los casos que se pueda. Desde luego. Ok, y ahí donde entro yo con la pregunta que me hiciste tú hace 3 meses, tal vez no en este podcast, pero sí en un foro, en un simposio, donde me preguntaste si el testículo, /ovario, se biopsia. ¿Qué rencoroso eres, olvida y deja ir, eso hace mal para el alma. No tienes alma, seguro es por eso. No, seguro. Pues bien. Tengo barba. Yo tengo más. Sí. Pues bueno, en realidad no es indispensable una biopsia, eso debemos dejarlo claro ahorita. El ultrasonido es tan sensible, tan exacto y la medición de los marcadores tumorales pueden dar un contexto paraclínico tan adecuado que muchas veces podemos obviar esa biopsia e ir directo a la orquiectomía, es decir, a quitar ese testículo afectado. La razón es que ese escroto en el que se aloja el testículo puede ser sumamente sensible a problemas como siembra, es decir, si atravesamos ese escroto puede provocar problemas más adelante en la atención del paciente. Entonces, idealmente no. Debemos ir más bien, si eso parece cáncer, a juicio de los exámenes que ya se hicieron y a juicio clínico del especialista, se debe ir directamente a la orquiectomía, a retirar ese testículo enfermo por una técnica especialmente diseñada para ello. Ya me lo quitaste. No, me lo ibas a dejar decirlo. Es a través del canal inguinal. Justo. Porque técnicamente por ahí ya pasó el testículo y entonces ya el riesgo de que haya una siembra, etcétera, es el mismo. Es el mismo, ¿no? Entonces se hace por ahí, ¿no? No es directo, sino es una manera indirecta de quitar ese testículo. Sí. Y solo se quita el afectado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, sí, ahí hay que ser muy cuidadoso, ¿no? El otro debe quedar en su lugar si no parece estar afectado. Y al mismo tiempo de la orquiectomía, pues siempre hay una opción plástica de colocar alguna prótesis o algo más para este tema de sentir las dos pelotas. Ok, estamos de acuerdo. Es un tema soez, lo siento. Te aflora lo norteño en esto. Un poco, qué bárbaro. directo. Muy bien. Vámonos así. Okay. Bueno, y entonces digamos que el paciente ya llega con el urólogo, se hace el ultrasonido, se sospecha de cáncer, se hace marcadores tumorales, salen elevados, se opera y ¿qué sigue? Aquí me gustaría hacer un paréntesis y suelen ser hombres jóvenes, muchos de ellos sin descendencia todavía. Entonces ahí es un tema que debemos considerar. Si se puede, antes de la cirugía. Si no, pues después de la cirugía, pero considerarlo lo más pronto posible. Y es banco de esperma. Preservación de esperma. Actualmente existe la opción de que el paciente pueda preservar esperma porque el hecho ya de tener un cáncer de testículo, 2, de tener una cirugía de testículo y 3, si llegamos a necesitar quimioterapia, pues puede implicar problemas de fertilidad. Entonces, lo ideal es, lo antes posible, preservar esperma, si es posible, si esto no pone en riesgo el desenlace para el paciente, hacer una preservación para
a futuro, ¿no? Me ganaste. Yo le iba a decir, te adelantaste, pero estaba muy bien. Era el momento. No, en cuanto antes estoy de mejor. acuerdo. En cuanto antes mejor y siempre comentarlo. Y seguro me lo vas a reprochar en 6 meses que te quité de las palabras de la boca. No, y te lo voy a recriminar toda la vida. Qué tóxico. No, imagínate, así aprendí. Dale gracias a mis exnovias. No te metas por ahí, vas a tener problemas, ¿eh? Ok, perdóname. Las exnovias. Por favor, Johnny, edita eso, ¿eh? Porque va a haber problemas. Por eso dije exnovias, ¿no? La actual, nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Ok, todo perfecto. Sigamos adelante. Muy bien. Entonces tenemos que hablar de fertilidad, ¿no? Tenemos que hablar de marcadores tumorales como seguimiento después de la cirugía. Sí, importantísimo. Como ya puntualizabas, el tener marcadores tumorales antes de la cirugía nos sirve como la foto antes de, ¿no? El pre. Después de la cirugía, lo que esperamos es que esos marcadores tumorales en sangre vayan disminuyendo. Si disminuyen y llegan a la normalidad, pues lo que debemos inferir es que no hay problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Los marcadores se mantienen o incluso se empiezan a elevar. Pues te hace sospechar que no solo está el tumor en el testículo, sino hay ahí alguna célula, ya sea microscópica o macroscópica, dando vueltas, ¿no? Y hay que hacer estudios de extensión. Creo que el testículo es uno de esos, o de los pocos cánceres donde operas. Y después estadificas, ¿no? Y después estadificas, ¿no? Después, digo, podemos hacer PET-CT con PSMA, me quedé la semana pasada, ¿no? Próstata. Con glucosa, podemos hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, simple y contrastada. Podemos hacer una placa de tórax, que a mí no me gusta, pero pues es guía, ¿no? Conjunto con una tomografía abdominal para ver dónde está el tumor, ¿no? Justo o ver si sigue. Y dependiendo de eso, elegir un tratamiento. Justo así. Okay. Ahora bien, encontramos metástasis. Dios, ya no hay nada que hacer. Híjole. Claro que no. Claro siempre que sí, hay cosas que hacer, desde luego. Somos oncólogos. A lo que estaba pensando es... Creo que esa es una de las preguntas que siempre hacen los pacientes. Sí, claro. Independientemente del diagnóstico. Doctor, ¿en qué etapa o en qué estadio estoy? Sí. Y la mayoría de las veces la respuesta es o 1, o 2, o 3, o 4. Excepto testículo o los tumores germinales, donde les va tan bien a los pacientes con un tratamiento de quimioterapia citotóxica, o sea, ni siquiera un tratamiento novedoso, ¿no? Es algo que ya tenemos más de 20, 30 años usándolo, les va tan bien que podríamos tener metástasis cerebrales en pulmón, en hueso, que responden y desaparecen con estos tratamientos. Evidentemente... Y no hay etapa 4. Claro, evidentemente entre más órganos estén afectados o sean órganos más críticos, pues la cosa es más complicada, ¿no? Si hablamos de el hígado o del cerebro o del hueso, las cosas son más complejas, pero aún así debemos intentar todo lo posible porque la esperanza es alta, ni siquiera solo existe, sino es alta de que mejore. Entonces, estos tumores pueden ser muy, muy tratables y responden muy bien a la quimioterapia. Y a la radioterapia también. En el caso de los seminomas específicamente, claro, puede ser útil. En los no seminomas no tanto. ¿A qué te refieres con seminoma? Vamos a ello. Era la trampa y caí redondito. Sí. Pues bien, en general dividimos el cáncer de testículo por su histología, es decir, por cómo se ve al microscopio, en 2 grupos principales. Uno que es el seminoma puro, clásico, y el otro, el clásico, y el otro que tiene más componentes, quizá no solo seminoma, sino componentes de tumor del saco vitelino, carcinoma embrionario, teratomas inmaduros en unas de esas, que pueden complicar un poco más el manejo. No obstante, también tienen un buen pronóstico relativamente a otras neoplasias. En general, se suele portar un poco mejor el seminoma que el no seminoma, pero ambos tienen buen pronóstico. Claro. ¿Y a dónde le gusta irse al cáncer testicular? ¿Dónde tenemos que tener, así como especial atención, para que no haya o descubrir metástasis a distancia? De los sitios más comunes, predilectos para estos tumores es el retroperitoneo, ¿no? La pelvis y el retroperitoneo. Y que esto puede causar como cierto conflicto, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar del intestino, del hígado, del pulmón, pero ¿y qué rayos es el retroperitoneo?
Pues todo lo que está detrás de los intestinos. Exactamente, es decir, como del espinazo, de la vértebra, ahí adelantito, donde normalmente solo deben estar ganglios linfáticos normales, La aorta, vasos sanguíneos, unas venas, ¿no? los riñones, el páncreas, pero en general solo debe estar ahí ese espacio. Cuando estos ganglios linfáticos que se encuentran en el retroperitoneo son invadidos por células neoplásicas, es decir, por metástasis de este cáncer de testículo, es que pueden crecer mucho, incluso yo creo que seguramente te ha tocado verlo, volumen, masas muy grandes en el abdomen que incluso le impiden al paciente comer o respirar ir bien, al ¿no? baño, abrazan los ureteros, abrazan al riñón y entonces Sí. lo tapan, ¿no? Y es como si tuvieras una piedra Bloqueando. sobre las mangueras, ¿no? Y hay que desbloquear, pero aún así responden A muy bien al quimioterapia. tratamiento. Así que aquí la quimioterapia puede hacer la diferencia. La quimioterapia citotóxica es rey. Exacto. Y generalmente esta quimioterapia está basada en unos fármacos que se llaman platinos, Sí. ¿no? El platino no solamente se utiliza en el anillo de bodas de platino. O en los Grammys en Sevilla. Sí, no, también en la quimioterapia y funciona todavía mejor. Y funciona muy bien, ¿no? Como el Pato Purific. Pero ya vamos a dejar de hacer comerciales gratis. Y sí, ¿eh? ¿No? A lo que voy son tratamientos de quimioterapia, sí son, la verdad les voy a ser sincero, sí son tóxicos. Sí, es una quimio difícil de manejar. Es una quimio difícil, son muchos días de quimio seguiditos, ¿no? Sí. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en 12 semanas, estamos libres de quimioterapia y libres de enfermedad. La verdad es que los pacientes mejoran bastante, vale la pena el riesgo, aunque sea una quimioterapia, un esquema difícil, pero pues puede ser la diferencia. Difícil, pero muy manejable. Y eso que no se nos olvide. Digo, siguen siendo medicamentos que tenemos décadas usándolo, pero ya cada vez hay más medicamentos alrededor de la quimioterapia citotóxica que nos ayudan con la náusea, nos ayudan con la neutropenia, es decir, la baja de defensas, ¿no? Igual con la caída del cabello, no tanto. No, pero no pues hay tanto tema. La verdad al final son 3 meses. Sí. ¿No? Y la mayoría de los pacientes creo que no tienen, este grupo de pacientes no tienen tanto tema con el cabello y creo que lo aceptan bastante bien. Y vamos, es temporal, como bien manejas, ¿no? Okay. Es temporal. Y no solo es una, sino pueden ser varias líneas de tratamiento de quimioterapia. Sí. Y la verdad es que con cada una de ellas, digo, sí baja un poco la efectividad, pero son muy buenas. Sigue siendo efectivo. Pues bien, y digo, un punto remarcable, ya lo mencionaste hace ratito, pero son fármacos viejos, son fármacos que en general no son de lo más costoso, de lo más novedoso, pero es porque siguen siendo los más efectivos. Claro. Los nuevos no han logrado desplazarlos, por lo menos en las primeras líneas de tratamiento. Siguen siendo esos que conocimos en los 80s, 90s y siguen siendo vigentes. Finalmente, creo que no sé, ¿quieres agregar algún otro punto extra? Estaba pensando ser gacho y preguntarte algo así como... Venga. ¿Cuál ha sido tu caso más feo, ¿no? Híjole. ¿O qué experiencia has tenido tú en general con el cáncer de testículo? Pues mira, en general, evidentemente ha habido casos en los que nos enfrentamos a estos tumores, utilizamos las primeras líneas, la segunda no mejora y las cosas se complican. Eso es cierto. O sea, riesgos siempre hay, también es importante decirlo. Afortunadamente la mayoría de los pacientes suelen mejorar muy bien y un caso curioso que recuerdo fue cuando yo empezaba a trabajar ya como adscrito. Recuerdo a un paciente que me tocó valorar en urgencias, un hombre de 17 años y que al principio de entrevistarlo la verdad es que lo conocí, lo vi muy apático, no me hizo mucho caso, le preguntaba yo qué tenías y qué te pasaba y no me hacía mucho caso. Me llamó la atención, pero me llamó más la atención en ese momento pues, los hallazgos en el pulmón, en el abdomen y pues ese testículo que estaba espantoso, ¿no? De ahí sospeché que podía ser un cáncer testicular, un germinal. Le pedimos los estudios y al ver que salió una gonadotrofina en más de 50,000, evidentemente tuvimos que pensar en si no había algo en el cerebro. Y lo normal de gonadotropina, ya dijimos, es 0 o 2. 50,000, imagínense. Y justo para los oncólogos, los que nos dedicamos a esto, el hablar de más de 50,000 nos hace pensar si no hay tumor en sitios de más cuidado, raros, porque hay mucho tumor. Ahí fue donde se me prendió el foco y dije, creo que no estaba apático este niño, creo que no era una cuestión conductual, sino que podía haber problema en el cerebro.
buscamos y sí, efectivamente, tenía 2 metástasis, una de ellas, la más grande, en el lóbulo frontal, que es justamente el que se encarga de esta conducta que tenemos socialmente. La personalidad, ¿no? La abstracción, el juicio, ¿no? La que tienes tú media perdida también. Yo lo que tengo son filtros, pero... Tú ya no tienes remedio, ya no tienes remedio. Mi paciente, afortunadamente, empezamos tratamiento. Fue una situación muy crítica, he de ser franco, porque también había una infección. Por las metástasis pulmonares había una infección ahí en el pulmón. Empezamos antibiótico, lo impregnamos 24 horas y decidimos en conjunto, los médicos que lo tratábamos, pues empezar quimioterapia. No hago el cuento más largo, mejoró bastante. Y después el problema no era hacer interactuar a este chico, sino callarlo en la consulta. Como contigo en este Conmigo. podcast. No, la verdad es que... La verdad es que recuerdo con mucho cariño a ese paciente. Afortunadamente las cosas salieron muy bien, a pesar de que se veían muy mal al principio. Pero este paciente mejoró tanto que pues nos hicimos buenos amigos. Y pues después platicábamos bastante bien en el consultorio, ese es el tema. Y logró superar esta difícil prueba a la que se le planteó, resolvió el tumor, se corrigió totalmente. Después tuvimos otro problema, le detectamos tuberculosis y pues ese es un problema que debemos tratar en otro momento, creo yo. O tal vez nosotros no, sino un infectólogo. De hecho sí, o sea, me tocó solo diagnosticarlo, pedir ayuda y se trató, superó ese problema también. Creo que me gustó cómo abordaste el equipo multidisciplinario y nadie se dio cuenta. Bueno, yo sí. Pero sí, hay que tratar todo este tipo de tumores también en equipo multidisciplinario, urólogos, infectólogos. Sí. Y según vayan necesitando, hay que hacerlo. De hecho, por cuestión de tiempo lo obviamos, pero ahí intervino mucha gente, urólogos, el mismo laboratorio, los papás de nuestro paciente, porque él no podía tomar decisiones por sí mismo, por esta cuestión del lóbulo frontal. Claro. La verdad es que todo mundo hizo lo que le tocaba y las cosas salieron afortunadamente muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bien, tus 2 puntos, amigo. Ok, punto número 1. Drumbro. Punto número 1. Hombres, vamos a quitarnos el pudor. Ya. Vamos a quitarnos el pudor y el miedo. Por favor, hay que conocernos, hay que tocarnos, hay que conocer todas nuestras partes, todas las partes de nuestro cuerpo. Y si hay algún cambio, algún crecimiento testicular, alguna dureza pétrea, o sea, que no se sienta normal. ¿Y qué es normal? Pues cada uno de nosotros conocemos cómo, o deberemos de conocer cómo se deba tocar. Entonces, tóquense y a cualquier cambio acudan a su médico de confianza. Eso sí. Y punto número 2. El cáncer de testículo, a pesar de que sea el tumor sólido más frecuente en hombres jóvenes, es el cáncer, por así decirlo, que tiene mayor tasa de curación, ¿no? A pesar de que vamos a seguir a lo largo de los años haciendo seguimientos y estudios, la mayoría de los pacientes, independientemente de si hay metástasis o no, van a tener una larga y fructífera vida. Y por último, perdóname, te lo dejo a ti, el banco de esperma. Vas. Sí, importante considerar que uno de los problemas a los que se pueden enfrentar nuestros pacientes son de fertilidad, entonces se recomienda considerar la preservación de esperma. Y el otro punto que quizá no habíamos tratado, pero también la producción de testosterona. Algunos de estos pacientes, aun cuando queda un testículo, o a veces en ausencia de los dos porque hay tumores bilaterales, requieren sustitución de testosterona y afortunadamente esto también se puede hacer. Ya hay testosterona viable, farmacológica, sintetizada en inyección y pues es algo que tampoco debemos perder de vista. Y sobre todo recalcar, quitarnos del pudor nada más y revisarse. Es muy importante acudir con su médico si notan alguna anomalía. ¿Tienes alguna noticia para nosotros, Garibay? Sí, el placer fue todo tuyo. No es cierto. No es próstata, amigo. No es próstata. ¿Qué pasó? Aquí nos gustaría compartirles nuevamente, recordarles que vamos a tener un live próximamente. Miércoles 6 de diciembre. Ya les confirmamos la hora, pero va a ser por la tarde-noche. Y la intención de esto es pues interactuar con ustedes, resolver las dudas que puedan surgir. Las pueden ir mandando de manera adelantada. Ya sea en la sección de comentarios o en nuestros Instagram. Claro. ¿No? El live va a ser a través de esta plataforma de Instagram. Por favor, síganos. Están nuestras redes en el video. Y estamos al pendiente de ustedes. Por favor, queremos conocerlos y queremos escuchar de ustedes. Sí.
Nos vemos. Feliz noviembre. Feliz noviembre. Ahora sí, el placer fue todo tuyo. Gracias.